Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos revueltos con la receta del gobierno para su tercer año del Congreso que instaló este fin de semana. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 22 de julio. El tercer año del Congreso se conoce en la política colombiana como el año de ambos, del gobierno y del Congreso. O sea, llegar a acuerdos, conciliaciones, etc. No siempre se cumple, pero por ahí va el cuento. Tanto el discurso del presidente Gustavo Petro ante el Congreso y la elección de los presidentes de Cámara y Senado parecen ir en esa línea. Petro ni mencionó la constituyente, la dijeron más bien los opositores, y habló de consensos para implementar el acuerdo de paz. Y en Cámara y Senado, oposición y coalición quedaron en tablas. Hoy hablamos del tercer año que arranca y de las claves que dejó el gobierno en una legislatura donde va a poner a prueba lo que puede hacer con un renovado gabinete. Edgar Quintero se pateó toda esta ceremonia. Gracias por pasar por acá. Hola Tatiana, gracias por invitarme. Es tu primera vez cubriendo este día y quisiera que me contaras con esos ojos frescos que viste, que te haya sorprendido y que usualmente quienes cubrimos esto cada año pues ya no nos sorprende tanto. Pues fue bastante rutinario. La pregunta en los pasillos del Congreso era la hora de llegada del presidente Petro, quien estaba en el tradicional desfile militar del Día de la Independencia. A veces sí llegó tarde, pero Petro pues no llegó demasiado tarde al Congreso. Su discurso no empezó a las 3 de la tarde como estaba programado, pero la demora fue de los congresistas que tenían que llamar a lista y luego tenían que enviar una comisión del Senado y de la Cámara para invitar al presidente desde la Casa de Nariño. Y afuera del Congreso hubo algo de ruido, pero no demasiado. Opositores al gobierno, que no fueron más de 100, convocaron a un plantón pidiendo un juicio político contra el presidente, pero no fue ni multitudinario, ni lo lideraron grandes figuras. También en parte porque es una premisa falsa esa del artículo 109 para argumentar que el presidente puede ir a un juicio político. Claro, y ya en el recinto de la Cámara, el primero en hablar fue el ya expresidente del Senado, Iván Name, quien criticó el fast track y la constituyente de Petro, y luego fue el turno del presidente, que empezó pidiendo perdón. Quiero comenzar estas palabras básicamente pidiéndoles perdón a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia. Y bueno, yo no había escuchado nunca a un presidente pidiendo perdón. Son usualmente personas que no admiten ninguna falta. Eso le bajó el ambiente a lo que es usualmente un discurso con mucho ruido de los congresistas y el presidente dice algo. ¿Cómo tomaron en el Congreso esta pedida de perdón del presidente? Sí, totalmente. Eso marcó todo el tono de Petro. Fue un discurso contenido y no uno incendiario como lo anticipaban en la oposición. El presidente volvió a asumir la responsabilidad de haber puesto en gestión del riesgo al confeso corrupto Olmedo López, que fue un nombramiento suyo. Dijo que su gobierno va a colaborar con la justicia para que se sepa toda la verdad, aunque en ningún momento mencionó a todos sus altos funcionarios que están salpicados en el escándalo, entre ellos Carlos Ramón González, director de inteligencia, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quienes la Fiscalía ya les abrió una investigación preliminar. Y la reacción del Congreso fue cautelosa, nadie aplaudió demasiado, ni siquiera los del pacto histórico. Todo el mundo estaba en modo resignación y arrepentimiento. Esa fue mi sensación. Edgar, como decías antes de que empezáramos a grabar, fue un discurso muy medido y no fue incendiario, tal vez más bien tranquilo, que el presidente también toma para darnos una visión de país que tiene y la que está, dice él, transformando. ¿Cuál es ese país en el que está viviendo Petro? Sí, Petro pidió perdón y luego habló sobre su visión del país. El presidente se entiende como el líder de una gran transformación que no se ha completado. Habló de su idea de cambiar el modelo productivo, reemplazando el petróleo y el carbón por el turismo, el agro y la industria manufacturera, que es una idea que suele repetir. También hizo énfasis en la necesidad de bajar la desigualdad social para reducir la violencia en el país, una idea clásica de la izquierda en Colombia, y también se apuntó varios logros, entre ellos los buenos números del sector agro en el PIB, la contención de la inflación en los precios de los alimentos y la caída de la pobreza monetaria registrada por el DANE, un dato que dijo que es producto del aumento del salario mínimo que hizo su gobierno. Los llamados expertos decían, están equivocados los del gobierno al aumentar el salario real mínimo
porque eso va a causar, así lo dijeron, más desempleo y más pobreza. Y yo me encuentro con estas estadísticas que dicen es lo contrario. Por la reducción de la pobreza, Petro dijo que su gobierno está siendo eficiente, que fue la frase que más reacciones causó. La oposición se rió a carcajadas por la palabra eficiente. Sí, la escuchamos hasta en la transmisión, sí. Y la senadora Paola Holguín dijo que es el gobierno con la ejecución presupuestal más baja en muchos años. El presidente trazó también sus líneas de a qué le va a poner atención en el Congreso, con la gran ausencia en su discurso de la propuesta de la constituyente. Eso es clave. Petro no dijo ni una vez la palabra constituyente y dejó claro su ambicioso paquete de reformas. Una que pinta como su gran bandera será la reforma de la Ley de Servicios Públicos para bajar las tarifas de la energía. Esa es una reforma grande porque toca al mercado eléctrico y a los intereses de grandes grupos económicos. La energía eléctrica y el costo financiero son fundamentales en la tabla de costos de la industria, y si son altos no habrá industria en Colombia. Por eso aquí les pedimos una ayuda. La reactivación económica implica cambio de normas, y entre esas, cambio de leyes. La eléctrica, por ejemplo, entre varias. El gobierno ya conoce los dos caminos para sacar grandes reformas: la de la salud, que terminó hundida por no tener consensos, y la pensional, que pasó justamente porque el gobierno cedió e incluso le dio gabelas a los privados. El presidente también anunció un paquete de leyes para acelerar la implementación del acuerdo de paz, un paquete de reactivación económica para crear inversiones forzosas dirigidas a vivienda e industria, y una nueva reforma a la salud que no se sabe qué tan concertada llegará aquí al Congreso. A quien se le mide el aceite de entrada en esta nueva legislatura es al ministro del Interior. ¿En algo de lo que dijo el presidente viste algún cambio o que ya el ministro Cristo haya metido mano? Bueno, la primera gran prueba de Cristo era no dejar que la presidencia de la Cámara de Representantes se la llevara una opositora, y esa prueba la superó. Los aliados del gobierno en el Congreso lograron que el representante por Boyacá, Jaime Raúl Salamanca, fuera elegido presidente con 114 votos de 184 posibles, derrotando a la representante Catherine Miranda, opositora al gobierno. Con eso, el gobierno Petro no perdió el control de las dos cámaras, porque el Senado eligió como presidente al conservador Efraín Cepeda, que es un crítico de Petro. La mano de Cristo también se notó en el discurso del presidente, empezando por ese paquete para agilizar la implementación del acuerdo de paz, y también por la idea de Petro de modificar las transferencias a las regiones para que tengan más plata. Esto es algo que En Marcha, el Partido de Cristo, ha impulsado y que resuena en muchos congresistas y puede volverse un punto de encuentro para alcanzar consensos. Hablemos de eso porque el tercer año del Congreso se conoce como el año de ambos, o sea, del gobierno y de los congresistas. Me queda la duda si el Congreso le copia o le copió al presidente frente a un discurso que, como estamos diciendo, pues fue muy tranquilo. Pues Iván Name, el expresidente del Congreso, en su discurso final para despedirse del Senado, dijo que encontró una actitud distinta del gobierno con el discurso de Petro. Entonces parece que el mensaje del presidente sobre un gran acuerdo nacional empezó a calar, pero ya sabemos que el mismo Petro muchas veces es el que patea la mesa. Pues así empiezan los juegos del Congreso. Edgar, gracias por pasar por acá otra vez. A ti muchas gracias por invitarme. Y esta semana estaremos pendientes justamente de los primeros proyectos que radicará el gobierno ante el Congreso, y se vienen las presidenciales en Venezuela este próximo domingo. Todo esto y más va a estar en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana, como siempre, va a estar servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de María Camila Ladino, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.